Somos tu radio. Otoño 2024. Sentí el otoño junto a la radio. Otoño. Bien, regresamos de la pausa musical que hemos tenido. Estamos ya para las personas que nos están viendo a través del Face y también a los radios de escucha. Estamos saliendo a través de la página de Radio Orión FM 88.7. Hemos largado allí un vivo. Ya nos encontramos con el profe Gringo Gallardo para, también conocerlo a él y hablar un poco de historia. Así que, primero que nada, muy buenos días, profesor. Buenos días, Luquita. Buenos días a toda la audiencia que en estos momentos nos está escuchando y agradecido de estar acá, agradecido de la invitación y poder compartir un poco de lo que aprendí durante estos años de docencia en la carrera de Historia. Antes de meternos en el ámbito por ahí más de la historia, cuéntenos un poco de su vida, profe, cómo está conformada su familia. Esta pregunta siempre recurrimos con la intención de que primero como que la audiencia también lo conozca, o sea que la vida detrás del profe. Bueno, yo estoy casado con María Inés Busto, que también es profesora de Historia, es licenciada también en Ciencias de la Educación. Tenemos dos hijas, Julieta y Ailín, y hace más de 30 años que soy docente. Me inicié en el 93, me recibí en el 93 y empecé a trabajar casi antes que me recibí, incluso porque en esa época había muy pocos profes de historia. Y de ese momento hasta la fecha no he parado de ejercer. Es una forma de vida, se ha transformado prácticamente la docencia y soy de esas personas que apasionadas no solo por la docencia, sino por la ciencia que uno enseña, que es la historia. Bien, profe, y antes de ustedes ya una vez hecho como profesor de historia, cuéntenos cómo fue tomar la decisión de ingresar a la carrera, cómo la vivió, por ahí en el transcurso los desafíos que tuvo que afrontar. Hay situaciones que se van planteando, me imagino, a la hora de estar en el pleno estudio. Me gustó la pregunta porque me da pie a contar anécdotas que tienen que ver con que yo esté acá sentado con vos conversando. Yo recuerdo que empecé a estudiar en San Juan, licenciatura en informática, y en esa época fue la época de la crisis económica del 89, del 90, y bueno, mis padres no tenían sueldos, mi papá era comerciante, la crisis obligó a que cerrara su local y bueno, no obtenían dinero para mantenerme en San Juan. Y de segundo año me vine a Chepes y me acuerdo que empecé el profesorado no en el periodo normal, que en esa época empezábamos en abril, fines de marzo, en abril. Yo empecé en junio en forma condicional, porque yo me acuerdo que el profe, requerido profesor Leonardo Guzmán, me dio la posibilidad de cursar. Y bueno, otra de las cosas que me pasó durante la carrera que me marcaron para siempre, ¿no? Fue mi primer fracaso, porque me gustaba tanto la historia, pero lo que no me gustaba mucho era la lengua, porque yo soy profesor de lengua, literatura e historia. Y yo recuerdo que cuando tuve que hacer las prácticas, fui aplazado en una de las clases de ensayo, ¿no? Recién estábamos en la clase de ensayo. Y eso me bajoneó tanto que decidí abandonar. Yo en ese momento estaba convencido de que la docencia no era mi camino, que nunca iba a ser un buen docente. O sea, la profe me acuerdo que tuvo que tomar mi clase porque sí, cometí errores de concepto y eso no estaba bien, no me había preparado bien. No dejé de ir como 2 días al profesorado cuando me llama el profe Guzmán, me llaman y me estaban esperando. Verónica Oliva, mis profes, Lili Domínguez, Liliana Heredia, y mis compañeras Alicia Alcaraz y Graciela Busto. Y ellas me ayudaron a rehacer el plan entre las 5, me prepararon y volví. Y bueno, y terminé la carrera y
y acá estoy. Bien, profe, y ya una vez recibido ahí, ¿cómo fue su primer trabajo ya formal, ya ejerciendo? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sensaciones? Por ahí tuvo un alivio, por ahí, ¿cómo se sintió ya una vez ya hecho, realizado ya? Mira, al principio era difícil porque vos y todos mis alumnos, mis ex alumnos, siempre yo les recuerdo de que qué les pasó cuando empezaron a ejercer, porque vos te recibís y te das cuenta que cuando querés empezar a trabajar no sabes nada, no te acuerdas de nada. Entonces tenés que volver a leer los libros, a prepararte. Y recuerdo que yo al principio empecé con historia media, me acuerdo, y le enseñaba incluso veces antes de que me reciba a los que después fueron mis compañeros, son compañeros míos de trabajo ahora. Y era muy pesado. Yo soy muy exigente con mis clases, me preparo mucho. Me gusta tanto que busco innovar, mejorar cada día más mis clases y transmitirle no solo conocimiento a los chicos, a mis alumnos, sino pasión, amor por la historia. Bien, profe, entendiendo eso y también ya con el correr del tiempo, el correr de experiencia, las vivencias, ¿cómo empezó en su momento la relación que tenía con los estudiantes o la manera en la que daba usted las clases? Y también si ha cambiado en la actualidad, o sea, por ahí creo que los profes se van acomodando también porque van cambiando las generaciones, se van cambiando la forma de hacer las cosas. ¿Cómo es esa relación con los estudiantes? Mira, quienes son docentes te van a decir casi lo mismo que te voy a decir yo a vos. La docencia tiene momentos lindos y momentos amargos también. Como creo que comparto con todos los docentes, por ahí las reuniones, la planificación, corregir exámenes, son los momentos que son más tediosos para nosotros. Para mí dar clase es lo más lindo, estar frente a los alumnos, y la relación que siempre tuve con los chicos fue excelente. Excelente, y esa es la satisfacción más linda que te puede dar la docencia. Que te encontres en la calle, que te saluden, que compartan con vos sus experiencias actuales de vida como docente. Y bueno, por ahí hasta una alumna una vez me dedicó un poema que escribió en un libro, me acuerdo, William Monasí, escribió una historia en la revista Entre Todos y me lo dedicó a mí. Algunos chicos me hablaban de que antes teníamos talleres donde las carreras, digamos, presentábamos las carreras de historia y lengua en el instituto, y los que ya habían decidido por ir a historia y los que habían decidido por ir a lengua compartían el mismo espacio. Y bueno, a veces hay chicos que fueron decididos a tomar, a estudiar lengua y literatura, pero en ese taller cambiaron su preferencia por historia. Y en parte algunos me decían que les había gustado la historia por el taller que habían tenido conmigo, y eso no tiene precio, eso es realmente muy lindo para un docente. Y ahí en las clases, en el planteamiento por ahí para iniciar un tema, desde su experiencia, ¿cuál usted siente que es el tema en historia más recurrente, que por ahí es complicado, o se puede llevar tedioso para los estudiantes, por ahí comprenderlo, llevarlo a cabo? Mira, al tratarse de un profesorado es distinta la enseñanza que en un secundario. En el secundario yo me inicié, trabajé 2 meses en la escuela normal, y es distinto, muy distinto. Después toda mi carrera la hice en el nivel superior, y generalmente yo, no siempre, pero intento hacerlo desde una noticia del día, dar mi clase, tomar los diarios. Ahora es más fácil porque tenés diarios digitales, buscar una noticia que esté relacionada con el tema que voy a explicar e iniciar con la noticia. Esa es una de las formas que creo que realmente tiene sentido de enseñar historia, porque si no estaríamos enseñando hechos que pasaron y no tienen una aplicabilidad práctica en la vida de la gente y de nuestros adolescentes. Entonces,
Eso es lo que es la manera que yo generalmente tengo de enseñar. Y los temas complicados son generalmente los económicos. Mis clases concatenan lo social, lo económico y lo político, que durante una gran parte de la historia de la educación y fundamentalmente de la historia de la enseñanza de la historia, solamente se enseñaban los hechos políticos, lo social, lo cultural y lo económico se dejaba de lado, generando, digamos, un aprendizaje muy lineal de progreso, un poco amputado de las cosas más lindas que es la economía y la sociedad. Era la historia de los grandes hombres, de los presidentes, de los generales, de los reyes, de los príncipes. Y bueno, la gente no estaba muy identificada con esa historia. Y cuando se abre de alguna manera el revisionismo histórico a estas nuevas posturas historiográficas, un poco que la historia cambie y también las preferencias de la gente por la historia. Bien, profe, y también en la particularidad cuando uno ha sido alumno, en mi caso, y vuelve en el año a empezar una clase de historia, siempre se hace una pregunta, los profes principales, y ¿por qué es importante la historia? O saben decir los profes por ahí, defina, según usted, ¿por qué cree que es importante la historia? Es una pregunta muy recurrente tal vez, y también usted, profe, la puede ampliar. A veces yo les digo a los chicos una frase que la leí por ahí, no recuerdo quién la dijo, pero es muy linda y siempre la comparto, que dice que estudiar historia, aprender historia, nos hace un poquito más inteligentes y un poco menos tontos. Y son innumerables los testimonios de sabios, filósofos, pensadores que hablan de la utilidad de la historia. ¿Para qué sirve, no? Y sirve para entendernos, para conocernos, porque yo siempre hago un poco una relación, una comparación de aprender historia con nuestras historias personales. Si nosotros no conoceríamos lo que nos pasó en el pasado de nuestra vida personal, seríamos distintos. Las personas que pierden la memoria no pueden vivir en un presente ni en un futuro, porque es parte de su vida y de su historia está borrada. Entonces las sociedades también tienen que tener memoria, así como las personas, porque si nosotros perdemos la memoria, nos puede pasar que lo que pasa generalmente, que repetimos los errores del pasado y a veces en el caso de Argentina, por ejemplo, la historia argentina es un fiel reflejo de esa falta de memoria. Y entendiendo eso también, que la historia nos sirve para no cometer errores que cometimos en un pasado, por ahí en la actualidad y por ahí en cuestiones más bélicas, porque por ahí el mundo peca de conocer todo lo que han sufrido los distintos países, lo que ha sufrido el mundo en su momento con conflictos bélicos, y por ahí vuelve a caer en esos errores, y tarde o temprano, hablando de guerras, por ejemplo, conocemos lo que causa, conocemos las crisis económicas, conocemos todo lo que causa, y volvemos, tal vez con un margen de tiempo más amplio, pero tarde o temprano la humanidad vuelve por ahí a caer en esos errores. Sí, el hecho de saber historia, el hecho de entender cómo funcionan los mecanismos sociales, económicos y políticos a lo largo del tiempo, no es que uno tenga una especie de bola mágica donde podamos ver el futuro, pero sí nos da herramientas que generalmente los jefes de Estado no las comparten, no las tienen en cuenta. Por ejemplo, el presidente de los presidentes de Estados Unidos tienen asesores que son historiadores. Pero bueno, mi postura personal, en base a todo lo que yo he leído, he aprendido durante mi carrera y la misma experiencia mía, me hace ver que las cosas, digamos, las decisiones, lo que vos hablas de política, de las guerras, de las crisis económicas mismas, se deciden en grupos minúsculos, en centros de poder que están ubicados en Europa, en un principio, digamos, hasta el siglo
XIX, principios del XX, Europa era los empresarios europeos, quería la alta sociedad europea, los dueños de los medios de producción de bienes y servicios, eran los que decidían. Te doy un ejemplo, Hitler, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, la IBM estadounidense colaboró con Hitler en la provisión de máquinas que contabilizaban los centros de detención de la Alemania nazi. Entonces, por ahí los intereses que hay de los que son los dueños, verdaderos dueños del mundo, son los que deciden sobre la vida de los otros millones de personas que viven en este mundo. Yo no, pongo, por ejemplo, no podemos entender que si nosotros terminemos esta conversación ahora, se van a morir 1000 niños más, en una hora se mueren 1000 niños de hambre por día. Entonces, ¿cómo puedes entender, bueno, en un mundo donde sobra la comida, que niños indefensos se mueren de hambre o por causas generadas por la falta de comida? Entonces, este mundo no es bueno, o sea, no es muy egoísta. O sea, el 1% de la población prácticamente es dueño de casi el 40% de la riqueza que se genera en el mundo. Eso es totalmente injusto. Y esta situación que vivimos hoy es una consecuencia de un largo, digamos, periodo que yo lo ubicaría más o menos finalización de la Edad Media, cuando aparecen los banqueros, cuando aparece el sistema financiero institucionalizado, y cómo a partir de ese momento la burguesía europea y después estadounidense se apodera de los centros de decisión política. La Revolución Francesa fue una consecuencia, digamos, del hambre de la burguesía por tener los hilos del Estado y hacer que el Estado trabaje para sus propios intereses. Por ahí tengo un sesgo ideológico bastante raro lo que estoy hablando, pero hay gente que no va a opinar lo mismo que mí. Los medios de comunicación especialmente están tratando de imponer de que los que son rebeldes al sistema, los que protestan contra este inhumano régimen capitalista, somos envidiosos, que no toleramos que los ricos tengan dinero, pero no es que uno sea intolerante, es que el reparto de la riqueza que genera el sistema no se hace en forma equitativa, y una enorme porción de esa ganancia se la llevan ellos, y con medios no legales, la mayoría de las veces. El que tiene mucho dinero a veces es porque hereda ese dinero o porque lo hizo por medios no convencionales. Hablábamos un poco, el profe nos hacía mención cómo usted, profe, tenía cómo planteaba las clases para tratar de que sean más llegadas, que tengan más interés, que se capte la atención en estos tiempos que lamentablemente los profes están jugados, tienen que buscarse formas, porque si bien los estudiantes, los chicos están como en una etapa en la cual es complicado captar la atención en una clase, es por ahí hay que tener bien un esquema y también tener la suficiente intriga como para captar. El profe nos comentaba cómo él lo hacía, cómo se podía hacer desde su experiencia y cómo él hacía para que los chicos se acerquen un poco más a la historia, porque bien lo mencionaba, que algunos jóvenes toman la historia como algo muy complicado, algo muy tedioso, algo que es difícil de aprender, difícil de entender. De paso, antes de volver a conversar con el profe, saludamos a Noelia Albano, que nos manda un saludito, dice saludos para usted, profe, y bueno, también nos dice que es muy lindo el programa. Gracias, ¿no? Y también, bueno, saludar a mi familia, que también siempre está presente también. Y continuamos con esta nota que ya también está saliendo a través de Orión Media de vuelta. Profe, hablamos de esas cuestiones muy importantes, hablamos todo, cómo ahora por ahí los medios de comunicación, las inteligencias, las nuevas maneras que tenemos día a día de por ahí tener facilidad para encontrar cosas, cómo afecta eso también a una clase de historia, a la historia misma también, entendiendo que ahora los chicos, cualquier persona tiene a la mano la inteligencia artificial. Es algo que también afecta, ya que uno puede entrar al chat, poner la pregunta y la inteligencia artificial, según lo que rige ahí, te puede dar una respuesta, y eso también
como decía el profe Carlos esta mañana, hace un rato, por ahí el fin que él le entiende dar la tarea no es únicamente responder la pregunta, sino ese plus más que tiene, tomarse el tiempo de leer, de comprender el tema. Y profe, ¿usted cómo ve que afectan estas nuevas inteligencias en una clase y también cómo afectan, si es que llegan a afectar a la historia en sí? La inteligencia artificial es un fenómeno disruptivo. Me parece que va a haber un antes y un después de este adelanto tecnológico sin precedentes, y que seguramente nos va a obligar a los docentes. Yo creo que no hay ninguna área de la sociedad que va a escapar a los efectos de la inteligencia artificial, pero a los docentes nos va a obligar a repensar nuestro rol. ¿Por qué? Yo creo que vamos a tener que aceptarla. Yo ya hago trabajo con la inteligencia artificial, con mis alumnos, pero ¿y qué vamos a hacer? Si nosotros queremos enseñarles, suponte vos, la caída del Imperio Romano, en segundos te hace un resumen con las palabras que vos necesites, la extensión que te pide el profesor, los autores, y te menciona y te sugiere otros autores. Entonces, ¿cuál es el rol que vamos a tener los docentes? Yo creo que lo que nos va a quedar es aquello que las inteligencias artificiales no van a poder hacer, que es crear espíritu crítico, generar herramientas intelectuales, como yo les llamo siempre, que a nuestros jóvenes y adolescentes les ayude a entender la realidad, a enfrentarla y fundamentalmente a luchar por sus propios intereses y por los intereses de la sociedad. Esas aptitudes y esas actitudes no las puede generar una inteligencia artificial. Me parece que ese es el rol que vamos a tener. Esto es algo muy reciente. Mirá, imagínate, Luquitas, esto creo que no sé si lleva un año toda la aparición de este fenómeno, y ya ha cambiado muchas cosas. Imagínate lo que puede pasar dentro de 10 años, si en menos de un año ha producido transformaciones prácticamente en todos los niveles, y cada día, los cambios se miden por semana por semana hay cosas nuevas. Entonces están aprendiendo permanentemente, y bueno, y nos quedan muchos interrogantes en la cabeza a los docentes, a la gente, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Y bueno, volviendo al tema y me gustaría terminar esta pregunta con una anécdota, en realidad una historia. Yo vi una vez un documental, una entrevista, Santo Biasati, en TN me acuerdo que lo entrevista Eduardo Galeano, uno de mis maestros de la vida, Eduardo Galeano, y le preguntan cómo fue que escribió el libro más importante que le ha escrito, que es Las venas abiertas de América Latina, y por qué la pasión por la historia. O sea, él dice, vos cómo hiciste, porque vos no sos historiador, no sos investigador, no sos... Y bueno, dice, le contesta Galeano, yo soy autodidacta, yo abandoné la escuela primaria porque no me gustaba, y una de las materias que no me gustaba era historia. Odiaba la historia, porque el profesor que tenía, el maestro que tenía de historia, me contaba una historia donde todos los personajes estaban muertos, dice, muertísimos, era un museo de seda. Entonces para mí esa historia no me servía, esa historia carecía de sentido. Y frecuentando los cafés de joven de Montevideo, conozco, dice, a un profe de historia, del cual me hice amigo, y es el que me hizo sentir amor y pasión por la historia. Este profe, dice, cuando yo me sentaba con él a conversar y me narraba las historias de las guerras civiles en Uruguay, y cuando él me contaba, dice, yo sentía los cascos de los caballos cuando se encontraban en la batalla, olía la tierra que levantaba la polvareda. Esa historia estaba viva.
esa historia es la que me cautivó y la que me hizo amar. Esta pasión, dice, que tengo por la historia, porque no fue sistemática. Él nunca fue a la universidad ni tuvo una educación sistemática. Entonces, por ahí eso, ¿no?, que le transmitió el profe Eduardo Galeano es irreemplazable. No hay ninguna inteligencia artificial que te pueda generar pasión por una ciencia o por una actividad, una profesión como es el profesor de historia. Claro, por ahí la inteligencia artificial no logra tener esa emoción, esa pasión que un ser humano puede llegar a tener. Profe, le leo un saludito que nos llegó ahí, que dejaron en el vivo de Facebook. Rosana Amaya dice: buen día, excelente profesor. Fui su alumna hace muchos años en el profesorado de historia. Es verdad, él logra que te apasione la historia. Gracias por ser parte de mi formación. Saludos. Gracias, Roxana. Igualmente, o sea, ella, por ahí yo tengo, o eso también, eso es lindo del docente, ¿no? Verse en tus alumnos. Yo me veo muchas veces en mis alumnos y una de ellas es Roxana. Son el espejo donde uno se mira. Profe, y le ha tocado, por ahí, bueno, bien mencionaba ahí, de ser alumnas y por ahí, o alumnos, y a la hora de la actualidad que sean colegas. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se siente de formar a ese chico, esa chica, de ese profe? Y bueno, y después tener que estar al lado y ver el reflejo de lo que usted intentó dejar, de lo que usted intentó conseguir en esos años de estudio. Mirá, tengo muchos colegas que han sido alumnos, pero ya cambia la relación. Uno aprende muchísimo. Sí, yo tengo colegas muy buenos. Como te digo, siempre uno en el proceso, más lo que uno aprende que lo que enseña. Y el Antuco, un colega mío, una vez contó una historia muy linda de una señora que iba en un colectivo, que iba al lado de un joven y que creyó que sacó un paquete de galletas y empezó a comer, y el chico le sacaba una galleta, se lo comía a él, ella sacaba y se lo comía a ella, y así dice, qué cara dura, que el tipo se está comiendo las galletas, y hasta que llegó al lugar ya se habían comido todo, quedaba una galleta, entonces dice, no creo que sea tan caro, me coma la última galleta, y sí, se la comió el chico, se la comió, y me bajé del colectivo, me voy enojada. Cuando voy a abrir la puerta, meto la mano en el bolso y encuentro el paquete de galletas. En realidad, ella le estaba comiendo las galletas al joven. Entonces, por ahí uno no se da cuenta, cree que en esta profesión lo estamos dando y no. Siempre recibimos más de lo que damos. Bien, profe, hoy 25 de mayo es una fecha muy representativa a nivel de los patriotas, a nivel el Día de la Patria. Intentemos hacer, profe, como una mención a esta fecha. ¿Cómo fue la Revolución de Mayo? Cuéntenos un poco de eso. Por ahí soy reacio, por ejemplo, a contar lo que siempre se cuenta, la historia del Cabildo Abierto, bueno, el proceso histórico que lleva al 25 de mayo. Me gusta más sobre los dilemas, sobre las preguntas, sobre las dudas que hay sobre el 25 de mayo. Y en ese sentido hay muchos mitos que me gustaría analizar, y uno de ellos, el más importante de todos, es acerca de una controversia entre los historiadores de las diferentes corrientes historiográficas de la Argentina, que plantean si la revolución fue popular o fue reducida solamente a un grupo de personas ligadas al comercio de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires de la época. En este sentido hay varias miradas. Hay un historiador que se llama Fabián Harari, que escribió un libro que se llama La Contra, y él plantea que en realidad la revolución fue una lucha de clases, hablando, digamos, usando una terminología marxista. Quiero hablar un poquito después, hacerme acordar sobre el tema de la ideología marxista y sobre el tema tan en boga que está sobre el adoctrinamiento en las escuelas. Bueno, y él plantea de que en realidad, dice, en esa época él dice de que los héroes, ¿no?, los patriotas,
cuando los historiadores los analizan, le sacan la barriga, le pintan las canas, o sea, los embellecen, como voy a decir, por fuera, pero también por dentro. Y no se cuenta todo. ¿Por qué? Porque tiene un carácter, digamos, romántico en el hecho de sentir, claro, nuestros héroes siempre fueron perfectos, nuestra historia fue perfecta, y es funcional a los objetivos que en un momento se plantearon, ¿no? Que era de crear un espíritu de patriotismo, de nación, ya que nosotros provenimos digamos, de muchas etnias, hay una mezcla muy grande digamos, de razas, no de razas, de etnia, perdón, y de nacionalidades, ¿no? Europeos, americanos, asiáticos, y era difícil en un momento de que cómo conseguir de que la gente se identifique con un país. Y la mejor manera era contar una historia bonita, que todo el mundo le resulte simpática y que agradable, y que sea transmisible de generación en generación. En ese sentido, por ejemplo, la escuela se ha encargado de hacer esa tarea. Hay Piña plantea de que por el libro que hemos leído por generaciones y generaciones, de historia de José Cosmel Ibáñez se llamaba, que lo leí, me acuerdo, lo leíamos en la escuela primaria, secundaria, que Cosmel Ibáñez no era historiador, era literato, escritor, no tenía idea de historia, pero claro, tenía la particularidad de hacerla bonita, de eso se trata. Bien, profe, vamos a una pequeña pausa musical. Hemos estado haciendo una breve mención de lo que son datos importantes y cuestiones con referencia a este 25 de mayo. Alta definición. Alta definición. Orión FM. Regresamos de la pausa musical en la cual hemos estado acomodando algunas cuestiones. Nos llegan un saludito desde La Rioja, profe Gringo. Nelson Gómez de La Rioja nos dice: qué linda entrevista al profe Gringo, siempre lo recuerdo con afecto. Lo felicita, profe. Oh, qué linda sorpresa, che, Nelson. Yo te mando un saludo muy grande también, colega, y te recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y que te saluden así a distancia es muy gratificante. Profe, antes de la pausa hablaba y mencionaba cuestiones importantes de por ahí del 25 de mayo, algunas cuestiones que nos mostraron, que nos enseñaron, que están un poco desacorde con a veces la realidad que se vivió. Todo esto con el fin de embellecer por ahí la forma en la que se cuenta la historia, embellecer a los personajes y también embellecer al contexto en el cual se estaba viviendo. Pero, profe, vamos en la recta final, nos encontramos en los últimos minutos ya. Ha sido, la verdad que muy, por lo menos en lo personal mío, muy llenadora la entrevista. Hay cuestiones que comparto, hay cuestiones que pregunté desde el lado, por ahí no rigiéndome tanto en un esquema, sino también preguntando como ese chico que tiene el interés, que por ahí le surgen dudas, y entonces este ejercicio, así como me surgieron dudas a mí, seguro que a demás personas le surgieron, y seguro algunos fueron salvadas y otros no. Así que, profe, vamos bien, según yo vamos muy bien. Mencionamos el 25 de mayo, pero no hablamos del 20 de mayo, profe. Claro, el Día de La Rioja. Previamente esto que me estás hablando sobre las dudas, creo que es si el profesor tiene que no dar certezas, no dar respuestas finales, sino sembrar en la cabeza y en la mente de los alumnos dudas. Que cuando el alumno salga de clase, salga con una duda, salga con preguntas, y que esas preguntas las vaya a buscar a los libros, a internet. Creo que si hacemos eso, estamos haciendo las cosas bien. Con respecto al Día de La Rioja, la semana pasada, creo que fue viernes, la semana pasada, me invitó una exalumna, ahora colega, Dayana Saldis, a charlar, a hacer una charla con los chicos de la escuela secundaria de Tello sobre el tema del Día de La Rioja. Y bueno, no es mi especialidad la historia de La Rioja, pero
comencé a leer cosas que para mí era necesario contar, dejando de lado un poco la historia de Facundo, del Chacho, ¿no? De Rosarito, porque están muy trillados y hay mucha información sobre eso. Y me centré más un poco en la idea de poder poner en crisis la situación actual, porque La Rioja es una provincia pobre. ¿Qué pasó a lo largo de la historia y qué es lo que nos generó esta dependencia del poder central? Las últimas noticias, el debate por la ley base, ha promovido todo un resurgimiento del federalismo como forma de gobierno y hasta qué punto las provincias tienen autonomía o no. Y tomé un libro que les recomiendo a todo el mundo, se llama 100 años de colonia de Pauletti, Tito Pauletti como le llamaban, que fue el fundador del diario El Independiente, donde él hace un análisis muy interesante acerca de qué pasaba con La Rioja hasta la segunda mitad del siglo XIX, cómo era La Rioja, su situación económica, basado, ¿no?, los estudios que hace Pauletti en observadores. Por ejemplo, cita Houssaye, que era un naturalista francés que visita el país y visitó La Rioja en esa época, visita las provincias de las 13 que había en esa época. Y hace una comparación. Houssaye lo cita a Sarmiento, incluso lo cita a otro historiador de la época, no me acuerdo este nombre, cómo se llama, pero en realidad lo que quiere demostrar Pauletti es que no éramos pobres, nunca, o sea, no siempre fuimos pobres, al contrario. La densidad poblacional de La Rioja, por ejemplo, era cuarta en el país, después de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por darte un ejemplo. La economía era próspera. Houssaye, por ejemplo, se asombró de la actividad vitivinícola y olivícola de la provincia, comparando los vinos nuestros riojanos, y habla del torrontés. En esa época ya hablaba del torrontés como una uva propia, ¿no?, autóctona de Chilecito, de la zona de Chilecito, y se asombró del sistema de almacenamiento de los vinos y de transporte, que incluso nuestros vinos no solo eran mejor que los sanjuaninos y los mendocinos, eran muy ricos. Hasta el día de hoy los vinos riojanos son lindos porque el clima hace de que la uva tenga un proceso de maduración distinta a lo que pasa en San Juan o en Mendoza. Y entonces él dice que las transportaban en barricas de algarrobo que hacían. Y tenían un sistema de transporte muy coordinado que hacía que los vinos llegaran a Chile y al Alto Perú, por ejemplo, con mucha rapidez, y que había mucha demanda del vino riojano. Y la industria del vitivinícola de La Rioja era muy prometedora en esas épocas. Imagínate, ahora tenemos... La Rioja exporta vinos, ¿no? Pero si hubiese puesto más énfasis en esa industria, no hubiésemos sido Francia como una gran exportadora de vinos, pero bueno, hubiésemos tenido un lugar preponderante en la Argentina, porque estamos después de San Juan, después de Mendoza y creo que estamos después de Salta. La industria vitivinícola, dice Houssaye, que él se asombró de la monstruosidad, así, los caracteriza los olivos de Famatina y de Aymogasta. Nunca en su vida había visto olivos tan grandes y con aceitunas tan grandes. La calidad del aceite de oliva que se hacía en La Rioja era una de las mejores. En Buenos Aires era muy requerido el aceite de oliva riojano porque era mucho mejor que el que se hacía en otros lugares. La industria del algodón, la de Catamarca, Houssaye plantea que Catamarca y La Rioja estaban a la vanguardia de fabricación de telas de algodón, de forma artesanal, por supuesto, que una vez que se consolida el Estado Nacional, quiebran porque empezaron a competir con la ropa que venía de los telares de Manchester, de Lancaster, de Inglaterra, 10 veces más baratas, se hacían en menos tiempo, se hacían con máquinas, y bueno, colapsar, ¿no? Ese fue el costo que pagamos los riojanos por la Organización Nacional. El tema de la minería
Te digo, al principio, a mediados del siglo XIX, en La Rioja había, especialmente en el norte, oro. Había, según Pavletti, había, ¿cómo se llama? Las vetas, digamos, de las minas, sí, hasta un ancho de 15 centímetros, que era anormal para las minas. Oro, plata, níquel, cobre, plomo, bronce, no me acuerdo qué otros minerales, donde no solo el de Famatina era rico en minerales, sino los cerros, por ejemplo, no es Anillaco, no me acuerdo bien, pero de la zona de la costa, y cita las minas de San Isidro en el sur. Otra de las características económicas de la época que analiza es la ganadería. Los llanos riojanos eran productores de una enorme cantidad de animales vacunos que se vendían en pie, no solo a las provincias, digamos, vecinas, sino a Chile. Entonces, y ahí lo comparo con lo que Boixadó explica, por ejemplo, de la cantidad de animales que había ya a fines del siglo XIX, en la zona de los llanos, por ejemplo, había una señora... me están fallando la memoria ya. Bueno, que tenía 5.000 vacas. El papá de Facundo Quiroga tenía 3.000 vacas y un oriundo de la zona de nuestra, de Chepes, tenía 1.000 vacas. Imagínate vos en esa época la cantidad de animales vacunos que había y el enorme negocio que había alrededor de eso. Entonces, digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si teníamos todo para ser una provincia próspera? Tenemos bellezas naturales, paisajes hermosos, recursos naturales. ¿Qué nos pasó? Y bueno, coincido un poco con Pavletti, el centralismo porteño, la idea de que la economía del país gira en torno al puerto de Buenos Aires y dejar a las provincias solamente en una actividad secundaria, con economías primarias, quizás seguramente, no quizás, es la causa por la cual La Rioja entró, lamentablemente, en el club de las provincias pobres, como Catamarca, como Jujuy, ¿no? Las provincias del noroeste. Bien, profe Gringo, estamos en tiempo cumplido de nuestro programa. La verdad, tuvimos una charla enriquecedora, hemos hablado de distintos temas y todos estos temas que son bien propios, que nos tocaron en nuestra historia, temas que son recurrentes a lo largo de nuestra vida. Y también, profe Gringo, déjeme agradecerle a usted, también saludo a Mariela, que en su momento estuvo dispuesta, y bueno, con ella también realizamos una entrevista. Creo que sale una entrevista muy linda. De paso, aclarar también a las personas que nos están prendidas a través del Face, tuvimos ahí un pequeño imperfecto con relación a un equipo, y bueno, por eso es que la entrevista está separada en 3 distintos videos. Pero bueno, también vamos a estar subiéndola en su mayoría en YouTube. Ahí va a estar la entrevista también en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como el Noticiero Escolar y también nos encuentran así en las distintas redes. Así que, profe, muchísimas gracias. Estamos en contacto por cualquier duda que se nos puede surgir. Tal vez también plantear alguna temática que la podemos llegar a hacer. Así que muy contentos, profe. El agradecido soy yo. Y felicitarlos, me encanta lo que están haciendo. A Carlitos recién le decía de que visibilizan actividades no solo de personas, sino también de colectivos sociales de Chepe, que muchas veces la gente ignora. Así que estoy a disposición cuando ustedes necesiten, de que venga yo un poco a charlar lo poco que yo sé y lo que pueda haber aprendido. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe.